Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, en este espacio en el cual semanalmente hablamos sobre la innovación, la investigación, el conocimiento que se genera en nuestro país. Hoy vamos a volver a algo que anunciamos en exclusiva aquí en Sobre Ciencia hace aproximadamente un año. En aquel momento hablamos de los fondos Ida-Holz de la ANI para investigaciones a largo plazo, algo que nunca se había financiado con capitales públicos en nuestro país. Bueno, se adjudicaron, se conocen los ganadores, se conocen datos. Vamos a hablar hoy de esto que, insisto, es la primera vez que se adjudica tanto dinero para la investigación a tantos proyectos y sobre todo hablando de una extensión importante. Pero además vamos a hablar del hipo, los misterios, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando tenemos hipo? Todo un tema. Esperemos hacerlo sin sobresaltos. Vamos a hablar de tecnología y solidaridad a partir del trabajo que se hace en Antel Integra. Inteligencia artificial sin alucinaciones. Trabajos, desarrollos, conocimientos que se están produciendo en Uruguay para tratar de solucionar y de generar además recursos humanos capacitados en esto que sigue siendo uno de los grandes problemas para resolver la confianza que le tenemos a la IA y las respuestas que muchas veces van para cualquier lado. Y vamos a comenzar, arrancamos con un nuevo video de divulgación científica de la serie Despegue Científico de PDCIVA. Hoy tenemos ciencia contra la leishmaniasis, la prometedora investigación, obviamente, de nuestro país que identificó compuestos capaces de destruir a este parásito sin dañar nuestras defensas. Soy Ángel y quiero contarte nuestro proyecto de investigación que busca descubrir nuevos agentes para el tratamiento de la leishmaniasis, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y para la cual no existe un tratamiento eficaz y seguro. Esta investigación estuvo enfocada en estudiar el potencial de compuestos basados en isoquinas e isotebuquinas, que son sustancias que tienen propiedades convenientes para ir directo al sitio donde se aloja el parásito dentro de la célula web. Para ello, analizamos 24 compuestos que fueron evaluados contra la leishmaniasis e identificamos 4 candidatos capaces de matar al parásito sin afectar a la célula del sistema inmune. Estos compuestos son nuevas opciones que tienen buenas perspectivas y que siguen bajo estudio en la búsqueda de un tratamiento más seguro y eficaz contra esta enfermedad. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIVA que promueve la consolidación de nuevas trayectorias académicas en Uruguay. Y seguimos hablando de Despegue Científico de PDCIVA. En este caso nos vamos a meter en otra investigación que tiene que ver, como decíamos en la presentación del programa, con inteligencia artificial y todo aquello que se puede aportar para darle confiabilidad. Todos usamos la herramienta, pero también sabemos que no siempre es confiable. Se dan las que ya se llaman alucinaciones de la IA, cuando a veces nos da con total certeza y confianza cosas que no tienen nada de real. Y bueno, se está trabajando en nuestro país, hay investigaciones, hay trabajos que pretenden que la IA además interactúe con bases de datos que son muy útiles para un montón de cosas que tienen que ver con nosotros. Puedo poner ejemplos de salud y demás, pero hay muchísimo. Vamos a entrar en tema. Yo le quiero agradecer la presencia en estudios a Edelweiss Rohrer, a Gonzalo Torterolo. Gracias por estar acá en Sobre Ciencia. Gracias a ti. Muchas gracias. Ambos son investigadores de Facultad de Ingeniería, del INCO, del Instituto de Computación, y de un área que sistemas de información semántica. Y acá estamos hablando de significados, además, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué alucina la inteligencia artificial si cuando nos habla parece tan humana, no tan real? Bueno, capaz ese es uno de los problemas más grandes, ¿no? Que, bueno, vos nombrabas que todo el mundo sabe que alucina, pero lo presenta de una manera, un lenguaje tan natural que pareciera que es real. ¿Por qué lo hace? Muchas veces tiene que ver con datos mal curados, tiene que ver con ese proceso de inferencia que olvida cosas para poder tratar de encontrar una semántica común, aunque no lo hace porque le faltan muchas veces una guía. ¿Y qué viene por ese lado de la guía? Es que nosotros proponemos en esos sistemas semánticos, por ejemplo, una solución es el uso de ontologías. Yendo un poquito más en esas, capaz que mucha gente recuerda algunas alucinaciones, por ejemplo, saber que la IA, versiones anteriores de la IA no eran capaces de resolver bien operaciones matemáticas,
Bueno, muchos de esos problemas también han sido resueltos gracias a enfoques híbridos que involucran tanto modelos estadísticos como la IA, los LLM, y modelos simbólicos, de razonamiento simbólico. Ahí quizás, no sé, Edel, quizás vos tenés más. Sí, bueno, entonces es por eso que se incorporan estas representaciones simbólicas que decía Gonzalo, que son las ontologías, que su función principal es ayudar a organizar, a clasificar y a describir conjuntos de datos, que hay un gran volumen de datos por todos lados, ¿no? A través de reglas explícitas para poder interpretar mejor esos datos y además también sacar conclusiones, pero en este caso conclusiones confiables, sin ambigüedades. Claro, porque ahora te voy a preguntar, o les voy a preguntar, vos mencionaste las ontologías y me gustaría detener un poquito en eso, pero recordaba dentro del material que ustedes nos compartieron previo a la entrevista, algunos ejemplos de esas alucinaciones que a veces vienen de no tener criterio para interpretar lo que puede ser una broma, ¿no? Hablaba de mezclar Claro. el queso de la pizza con pegamento, creo. Sí. Que era un chiste que alguien había escrito en Reddit hace un montón de años. Claro. Cualquier ser humano lo lee, se da cuenta que Y no dice es que real, es, claro. dice que es algo tan tonto como eso puede tener implicaciones muy importantes Claro. en otros ambientes, en otros ámbitos como la medicina, la salud. Y eso debería hacernos cuestionarnos hasta dónde puede llegar esa alucinación o cuánto control tenemos de esos resultados de la IA. Claro, porque uno puede entender que el queso mozzarella no se mezcla con pegamento, pero si vos le mandás a él un comentario público con un chiste de la órbita de la informática, bueno, tal vez yo no me dé cuenta que es un chiste, y ahí podemos meter la pata feo, ¿no? Bueno, ese caso porque se dieron cuenta, ¿no? Claro, ¿Cuántos claro. casos habrá que Claro. no sabemos? ¿Qué es una ontología? Bueno, entonces, bueno, para un poco entender un poco mejor lo que es una ontología, en palabras simples, la podríamos comparar con un diccionario o un vocabulario de términos, pero en este caso se trata de una estructura de términos relacionados, donde, por ejemplo, podríamos tener, si tuviéramos un ejemplo de datos de nutrición. Tenemos una placa que ustedes nos Tenemos han una preparado, placa, sí, sí, para que ilustrar, ahí la podría estamos viendo en ayudar pantalla en este momento, sí. a explicar. Ahí está. Sí. Por ejemplo, en esta placa que vemos, si tuviéramos un conjunto de datos de nutrición, vemos ahí que tenemos, por ejemplo, el término celiaquía, relacionado con el término enfermedad, porque la celiaquía es una enfermedad, y además relacionado con el ingrediente gluten y la cebada, que es donde está esa sustancia, y luego tenemos los alimentos, cerveza y café de malta, que contienen ese ingrediente. ¿Esto Entonces, sería una ontología en un extremo de excesiva simplificación? ahí está. Esto Perfecto. sería una ontología muy básica, pero bueno, como dijimos, las ontologías además nos permiten sacar conclusiones. Por ejemplo, en esta ontología muy básica podríamos tener una regla que dijera que si un paciente tiene una enfermedad y esa enfermedad, digamos, está relacionada con un ingrediente que está presente en muchos alimentos, entonces la conclusión sería que ese paciente no debería consumir ese alimento. Claro, capaz que la idea Ahora está vemos más... la segunda placa que tiene que ver ya con lo que pasa cuando le aplicamos la lógica Ahí está. a una ontología. La estamos viendo en la Ahí pantalla está. también. Y justamente esas reglas Sí. que estamos hablando son reglas lógicas que aplican razonamiento deductivo y la potencia de esas reglas es que con una simple regla aplica a mucha cantidad de datos. Por ejemplo, en este caso, cualquiera sea el paciente, la enfermedad o el alimento que vaya a consumir, vale esa conclusión. Ahora, Es una regla Sí. determinista Sí. es determinista y es un método complementario la IA. claro, ahora Gonzalo Edelweiss, uno como usuario llano de la Sí. IA tiende a pensar que la IA ya hacía este proceso de antemano. Sin embargo, no es tan así. Por algo se equivoca. Bueno, en algún sentido la IA también explota estos resultados, ¿sí? Explota esta información ya estructurada, pero por su naturaleza en algún momento tiene que olvidar algunos de estos conceptos. Y esta verificación, esta capa de verificación extra, aporta más control y más seguridad sobre los resultados. Sí, pero
no lo hace de por sí. Todo ese trabajo que... Hay muchas cosas que no se ven atrás de la IA que están sostenidas por sistemas de información anteriores a ellos. Se llegó a la IA, pero después de mucho trabajo, y por atrás se usan muchas herramientas como esta. A ver, nosotros tenemos en Uruguay muy buenas bases de datos y una importante incapacidad para explotar lo que puede surgir del cruzamiento. O sea, hay historias clínicas electrónicas de cada uno de nosotros, hay temas que tienen que ver con componentes nutricionales en otros organismos. El tema es que no hemos encontrado cómo hacer para que eso funcione en conjunto y en beneficio. Y bueno, justamente las ontologías facilitan la integración de esos datos que pueden estar muy desconectados entre sí, guardados en formatos muy diferentes y usando ontologías bueno, que son diseñadas por profesionales expertos en ontologías, pero lo que es muy importante, tiene que estar el experto en el área que estamos representando. Por ejemplo, si la ontología es de medicina, médicos o nutricionista, como en el ejemplo que vimos recién, entonces, bueno, la ontología, estableciendo todas esas relaciones, ayuda a la integración de los datos. Fíjate que la cantidad de faltas de comunicación que hay mismo en las ciencias, en distintas ramas de la ciencia, no es raro que no se pongan de acuerdo en un término. Y para eso tiene que haber una estructura formal que permita esa comunicación y ese intercambio de datos. Claro, pero yendo a un plano básico, o sea, hacer epidemiología con una historia clínica que todos los habitantes del país tenemos en formato electrónico, y sin embargo es muy complejo porque muchas veces una historia clínica está en un formato y la de otro prestador está en otro y ya no se pueden juntar esas informaciones. Bueno. No solo el formato, a veces también hasta el nivel semántico. Lo que uno considera una enfermedad para otro es un síntoma. Claro. Justamente en Uruguay, en la historia clínica electrónica nacional que está implementada en todos los centros de salud a esta altura, se usa una ontología que es muy grande, muy amplia, que se llama SNOMED, que fue desarrollada por expertos de muchos países, llevó años de desarrollo y bueno, describe enfermedades, tratamientos, incluso anatomía humana, etcétera. Y bueno, ya se están usando. Pero entonces, acá no estamos hablando de una IA que deja sin trabajo a gente, sino una IA que al revés, exige más de la gente, por ejemplo, estos expertos para construir una ontología adecuada para un tema en particular. Sí. Sí, completamente. Sí. Sobre todo que, a ver, cambia un poco el foco, pero se precisa mucho pienso, se precisa mucho análisis, a pesar de que la IA no va a resolver todo por sí misma, no lo hace hoy por hoy y, bueno, ayuda, pero siempre hay más que se puede exprimir. Ahora, ¿esto se estudia en Uruguay hoy? ¿Hay cursos que para acercarnos que es un ingeniero en ontología? Bueno, sí, justamente en el grupo de investigación que mencionaste, que nosotros pertenecemos, Sistemas de Información Semántica, junto con la coordinadora del grupo, que es Regina Motz, damos un curso que se llama Ingeniería en Ontologías, ese es el nombre, y bueno, en ese curso se forman profesionales para que puedan diseñar ontologías de calidad. Y bueno, y a su vez usarlas adecuadamente en sistemas de información o para integrar datos. Ingenieros que después tienen que interactuar con, como decían ustedes claramente, con los profesionales que saben qué información necesitan que esas ontologías almacenen y cómo procesarlas. Siempre hablamos de grupos interdisciplinarios y de humanos. Sí, un gran componente humano, sin duda. Sí, sí. Edelweiss, Rohrer, Gonzalo Torterolo, muchas gracias. Creo que podríamos estar un buen rato, porque y sobre todo porque mucha gente desconoce, piensa que estos son conocimientos que se generan en otras partes del mundo y que, bueno, los estamos produciendo acá también. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por permitirnos compartir lo que estamos haciendo en este proyecto. Y nos vemos. Pausa en Sobre Ciencia y ya continuamos. Año de su 40º aniversario, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Seguimos
Seguimos haciendo sobre ciencia aquí en TV Ciudad. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Andás bien? Bien, ¿estás economía circular, reciclaje? Sí. ¿En qué andás? Y bueno, nos gusta hablar de estas cosas Sí. acá sobre ciencia también y de estos programas que existen y que a veces uno se pone a preguntar, bueno, ¿qué pasa cuando una empresa, sobre todo estamos hablando en este caso de las grandes empresas del Estado, va a cambiar sus equipos electrónicos? Bueno, ¿qué pasaría si no existiera? En este caso, hoy vamos a hablar de Antel Integra, que es un programa de Antel que está justamente pensando en darle un segundo uso a estos equipos que funcionan, pero que ellos se encargan de dejar a punto para poder donar a su vez a otras empresas y otros lugares. Y eso es muy interesante. Estamos hablando de todo lo que es computadora, laptop, Equipos informáticos. equipos informáticos en general, pero la población también puede hacerlo. O sea, también Bien. puede O sea, no donar es estos solamente equipos. cuando Antel le hace una renovación de su equipamiento. O cualquier otra empresa Claro. del Estado, en este caso, ¿no? Que bueno, en el Estado, ahí vamos a ver ahora en el informe que nos cuenta Federico Urbina, que él es ingeniero en sistemas de la Unidad de Tecnologías Abiertas de Antel Integra, que habla que si no existiera este programa, bueno, ¿cuántos residuos habría de equipos electrónicos? Lo que se conoce como RAE, que bueno, es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que bueno, que generan un problema también en el ambiente, ¿no? Y bueno, ¿y por qué también a veces esto de desechar aquellas cosas que si se puede, se reutilizan, se le da un segundo uso y pueden durar mucho tiempo más, Sí, ¿no? dar una buena función. Exactamente. Bueno, nos cuenta Federico Urbina en esta primera parte del informe en qué consiste este programa de Antel Integra que fue inaugurado alrededor del 2011, pero que ya hizo muchísimas cosas muy interesantes en esto de darle una segunda vida a los equipos electrónicos. Lo vemos. El proyecto Antel Integra es un proyecto que intenta democratizar el acceso al conocimiento, ese es el gran objetivo, y tiene diferentes líneas, una de las cuales es reacondicionar equipamiento informático, extenderle la vida útil al equipamiento informático que la población de Uruguay ya no utiliza más, empresas, ciudadanos civiles, cualquiera que no utilice más los equipos lo puede llegar a donar como producto para procesar, para reciclar y restaurar. También tenemos la pata donde trabajamos con estudiantes de UTU, estudiantes que son becarios, ya van desde el año 2011 más de 100 estudiantes que han pasado a través de becas. Y por otro lado tienen una pata de tecnología porque utilizamos software libre. Y en eso hay mucho de innovación para utilizar equipamientos que están en desuso muy viejo y acondicionarlo e instalarle software que les permita ser un equipo utilizable. Las etapas de Antel Integra son, primero, recibir equipamiento informático de la población, empresas o ciudadanos. Lo recibimos o pasa al depósito que está en planta baja. Segunda etapa, ese equipamiento se sube a lo que es el área de trabajo, que es el taller. Todo equipamiento que entra a Antel Integra se registra en un sistema de información donde identificamos con un número de serie, lo identificamos para poder hacer una traza y tener idea de cuánto recibimos, en qué quedó, si se desguazó, si terminó como producto final en una donación para una organización o si terminó como RAE. Cuando va a taller, eso entra en una etapa de reparación. Se desarma el equipamiento, se sacan las piezas, se clonan los discos duros, pasa en una etapa entre reparación y testing, bucles, hasta que eso quede equipamiento funcionando, que tenga un OK, que supere las pruebas de testeo ya preestablecidas. Y después de eso, cuando el producto está finalizado y superó, pasa a un estado de limpieza. Antel Integra dona a través de resoluciones de directorio. Hoy en día ya donamos más de 13.000 instituciones, la mitad al interior y la mitad en Montevideo. Donamos desde el inicio más de 18.000 equipos y restauramos cerca de 36.000. 36.000 pasaron por el taller, cerca de la mitad son los que salen de vuelta a la cancha, lo otro que generamos es RAE. ¿A quiénes reciben las donaciones? ¿Quiénes las solicitan? Organizaciones sin fines de lucro, pueden ser escuela, INR, pueden ser cualquier organización sin fines de lucro que necesite. Por ejemplo, UDELAR, tenemos una donación para entregar de 500 equipos de UDELAR que salió hace poquito.
Todos habíamos escuchado hablar de Antel Integra, pero tal vez no tanto de esta parte de sus funciones. De todas las etapas que tienen y estas sinergias que tiene con otras instituciones, bueno, con esto de los estudiantes de UTU, de ingeniería, él nos decía, bueno, que no se enseña ahora a reparar, a restaurar, con lo importante que es justamente para poder evitar la basura electrónica. Bueno, Sí. él nos decía, donaciones de equipos a más de 13.000 instituciones, restauraron cerca de 36.000 equipos, o sea, muy importante esto de las sinergias con UTU, con los estudiantes. Y bueno, y esto que decía Federico, que cualquiera puede llamar y comunicar y dar y donar su equipo para que, bueno, pueda ser arreglado, lo puedan dejar en perfecto funcionamiento y pueda ser donado a otro lado. El teléfono es 0800 28 24, el mail es antelintegra@antel.com.uy y en la segunda parte del informe, bueno, vemos justamente cómo es esto, cómo trabajan allí, cómo hacen este intercambio con UTU, la importancia que es también poder enseñar y cómo hacen participar. Él nos decía, es muy importante el trabajo en equipo, que no podría existir este programa si no existiera este trabajo de equipo en cada una de estas etapas. Y bueno, ellos ganaron el premio Uruguay Circular el año pasado como en grandes empresas. Y es importante de lo que es la economía circular y poder dar un segundo uso y un reciclaje y no acumular desechos electrónicos en este caso. Así que yo me despido hasta la semana que viene y vemos la segunda parte del informe. Pero muchas gracias. Los estudiantes de UTU son, por suerte, ¿no? Tenemos siempre participantes, a veces son 5, 6, 8, pero en un promedio, el plantel de Antel Integra, estamos en promedio de 10 personas, pero siempre anualmente se va renovando. Eso es algo muy bueno, entendemos que es una buena acción para estos chiquilines que vienen a participar de algo que no se hace más, que es reparar, reutilizar, que es meter mano, algo que no estudian ni siquiera en las carreras que están haciendo, son de bachiller de informática, pero no se hace más, nadie más repara. No es común, es mucho más barato comprar y tirar que reparar. Reparan, entiende que es reparar la parte electrónica y esos también ven que queremos que siempre participen en la acción de la entrega. ¿A quién le entregamos? Para que vean toda esa cadena y bueno, por lo menos una semillita que en algunos chiquilines que pasan por acá entienden un poco más y se pueden llevar eso para la casa, en la idea de reciclar, restaurar y bueno, que hay gente que necesita equipamiento, ¿no? El trabajo acá es parametrizable, completamente parametrizable. Nosotros podemos saber, en base a la cantidad que tenemos de mano de obra, cuántos productos, cuántos equipos podemos sacar en un año. Si tenemos 5 chiquilines, 10 chiquilines, podemos saber cuántos equipos son. ¿Por qué? Porque nuestras etapas están medidas en tiempo. Con todos los años fuimos ajustando y sabemos que tanta gente podemos producir tantos equipos por año. Estimar, andamos en un promedio de 1000, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero es completamente parametrizable. No dedicamos el tiempo exacto a cada una de las tareas, ni un minuto más ni un minuto menos, porque ya está medido y sabemos exactamente cuánto tiempo lleva cada tarea. Los equipos estos son equipos inclusivos. Antel tiene un convenio con BPS Crenacer desde el año 2013-2014. Nosotros donamos equipos a Crenacer y se donan, ellos los entregan a chiquilines que se atienden en el hospital. Tiene aplicaciones que son inclusivas, son aplicaciones a pedido de ellos, determinadas aplicaciones las instalamos que les permiten a esos chiquilines mayor accesibilidad, por ejemplo, manejar el mouse con la cabeza y con los ojos, por ejemplo, actividades con pictogramas. Bueno, son todas aplicaciones que ellos utilizan en sus terapias. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué le donamos equipos? Porque estos chiquilines que están en todo el país, que el EPS los atiende de forma gratuita, no tenían equipos en sus casas. Entonces no podían hacer la terapia porque en sus casas no podían repetirla y no funcionaba eso. Entonces a esos chiquilines BPS les entrega los equipos Antel Integra, que son inclusivos, y nosotros se los donamos a BPS. Excelente lo de Antel Integra y un tema que nos alegra mucho ver incluido. Pero ahora vamos a volver a una sección que ya va por su tercer capítulo.
Nunca lo quisimos, Daniela, fue sin querer queriendo, ¿no? Exactamente, ¿Cómo andás? exactamente. Buenas. Esta es la tercera entrega de Sin Querer Queriendo, como le pusimos un poquito en broma y un poco en serio, Sí. además, a No, este... Es que vos en este segmento vos hablas de cosas que si uno las quiere hacer no salen. No puede, y si las quiere frenar, tampoco. Como en este caso lo que vamos a hablar hoy, que ya hemos hablado, recuerdo, les recuerdo de la piel de gallina, que es eso que, bueno, nos pasa sin saber mucho cómo, bueno, ahora sí sabemos porque vimos el informe. Y si no lo vieron, lo buscan. Exactamente, está todo en YouTube. También hablamos del bostezo, eso que uno nos genera ese contagio, y ahora hablamos de otro que realmente es bastante molesto, sobre todo en sociedad, que es el hipo, ¿no? El hipo, este reflejo que uno dice, bueno, es algo molesto, es algo que surge, que no tiene sentido. Bueno, no. Todo lo que sucede, todos estos fenómenos, Todos estos reflejos, todos tienen una base científica, en este caso una base neurológica, y además una función que quizás puede no estar presente hoy, pero que la tuvo a lo largo de la evolución. Entonces, bueno, para hablar... ¿Tuvo una función alguna vez? Bueno, no vamos a adelantar, vamos a escuchar a nuestro experto de cabecera, pero sí vamos a decir que sí. Vamos nuevamente a recibir a José Pedro Prieto, del neurocientífico de la Facultad de Ciencias, que ya nos vino acompañando en este ciclo de Sin Querer Queriendo, para hablar ahora de qué es el hipo, qué ocurre, ¿no? Y por qué, qué es lo que pasa en el organismo cuando empezamos con estos saltitos. Esto es lo que nos contó. Bueno, el hipo es también un reflejo involuntario que genera primero una inspiración de aire muy grande y enseguida, milisegundos después, el cierre de la glotis, que es la parte superior de la laringe, como cuando están las cuerdas vocales. Entonces una inspiración muy profunda y luego se cierra de golpe y eso genera el ruido característico del hip. Ahí. Para saber cómo funciona o por qué se genera, hay que conocer un poco también cómo es la respiración. ¿Sí? La respiración está controlada por un núcleo, digamos, encargado de la respiración, el tronco encefálico, que está en la base del cerebro. De ahí conecta con unos nervios, que es el nervio frénico. ¿Sí? El nervio frénico está en la médula espinal, muy alto a nivel del cuello, como en la vértebra 3 a 5. Y esos nervios frénicos, que tenemos dos, bajan e inervan lo que se llama el diafragma. El diafragma es un músculo liso que separa la cavidad torácica del abdominal. Y los pulmones están muy pegados a ese diafragma. Entonces, cuando el diafragma se contrae, los pulmones se ensanchan y eso permite entrar el aire. Y ahí se maneja la respiración. Y también es importante acá el nervio vago, que es otro nervio que también es parte del tronco encefálico y que inerva prácticamente todos los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estómago se ensancha, por ejemplo, porque comimos muy rápido y entonces tragamos mucho aire, o las bebidas con gas, o un ataque de risa y ahí también nos entra mucho aire, o alguna sustancia irritante, por ejemplo, mucho picante, tabaco, alcohol, lo que sea que el estómago se hinche muy rápido de golpe, eso activa a lo que es el nervio frénico, el vago, y eso, la señal sube a ese sistema nervioso, se procesa y luego baja por el mismo nervio frénico, y ahí el nervio frénico genera la contracción del diafragma y la inspiración. Y a la vez el nervio vago es quien genera la señal para cerrar entonces la glotis arriba. Bueno, algunas explicaciones que nos van empezando a familiarizar con esto que viene con nosotros, pero que no tenemos ni idea, ¿no? Eso mismo, y la verdad que José Pedro lo explica tan bien en ese sentido de este circuito que pasa dentro nuestro cuando se genera este ruido y este gesto que muchas veces no entendemos cómo, pero que tiene una función, un origen neurológico y bueno, y obviamente de diferentes partes del organismo. Pero bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona. La mecánica. La mecánica. Justamente hablando de la mecánica es ¿por qué no podemos arreglar este problema, ¿no? Cuando llevamos el auto a arreglar y decimos arrégleme este problema. Claro. Bueno, ¿cómo podemos cortar el hipo? ¿Por qué no los podemos cortar? ¿Y qué pasa si dura mucho? Porque a veces el hipo se nos va, ¿no? Atiendan, esto nos explica José Pedro en esta parte del informe, pero atiendan la historia del récord Guinness de la persona que tuvo más hipo durante más tiempo. Acá lo cuenta. Una vez que se genera, en general se mantiene eso
por algunos minutos, pues entra como en un ciclo de actividad ese sistema reflejo. Y en general después de un tiempo frena, ¿sí? Excepto en algunos casos, que son casos también raros, hematológicos, donde puede persistir. Si el hipo dura más de 2 días, es persistente, y si dura más de un mes, ahí se considera intratable. Hay casos extremos. Hay un caso que está registrado en el libro Guinness de los récords, que una persona tuvo hipo por 68 años. Imagínense estar 68 años con hipo sin parar, es algo muy molesto. Esta persona era Charles Osborne, un granjero de Estados Unidos, que estuvo con hipo de 1922 a 1990. Estaba cargando, parece, un cerdo muy pesado, se cayó, se lesionó. No supieron explicar bien por qué, dijeron que capaz que se había roto un vaso en el cerebro, pero el tema es que ahí empezó a tener hipo sin parar. Y es bastante misterioso porque después, en el 90, así como tuvo hipo ininterrumpido, frenó de golpe y es curioso porque un año después también falleció. Uno tiene hipo, no sé, un ratito, ponerle 5 se minutos. desespera. Claro, ya no sabes qué hacer para cortarlo. Imagínate lo que es toda la vida. 68 años, un montón de etapas de la vida dando saltos por ahí, ¿no? Pero para evitar ser Charles Osborne, ¿no? Este récord Guinness, y ni siquiera llegar a un mes, que es lo que José Pedro también dijo, muchos tenemos recetas, ¿no? Nos van diciendo tomar con el vaso así, apretarnos la nariz, no sé, igual. No respire. Exactamente. Y el susto. Y el famoso Claro. susto, el famoso susto. Bueno, entonces le preguntamos, por supuesto, porque también puede haber ciencia detrás de estos mitos o de estos gestos. Por supuesto, le preguntamos entonces a José Pedro qué hay de ciencia, qué hay de real para cortar el hipo. Y por supuesto, para terminar, también le preguntamos, bueno, ¿para qué sirve? ¿Lo tenemos que tener porque es algo que no podemos controlar? Bueno, pero ¿para qué sirve? Y esto es lo que nos contó. ¿Por qué tenemos este reflejo? ¿Cuál es la función del hipo? El hipo se ve está muy conservado en la evolución, y de hecho se ve que está presente desde que estamos en la panza, ¿sí? O sea, con las ecografías se ve que incluso los bebés antes de nacer generan esta respuesta de hipo, y también es muy importante mientras son lactantes. Estas observaciones que están dentro de la panza, que los lactantes hacen mucho, ha llevado a propuestas de que por un lado puede ser algo que se mantenga para preparar a lo que es al bebé, al sistema respiratorio, para pasar de un ambiente acuoso al aire, ¿sí? Y después en lactantes se cree que se mantiene también por un tema de que cuando se succiona leche también a veces se consume mucho aire, y eso ayudaría a mantener como en condiciones y no tener tanta aire en el sistema digestivo que está en desarrollo, como una especie de provechito potenciado. Pero son teorías. También hay otras teorías que dicen que es algo que quedó en la evolución desde el pasaje desde el agua a la tierra, y que eso estaría, este reflejo, lo que permitiría es en esa transición, cuando empezaban a haber sistemas respiratorios y pulmones, evitar que entrara agua a los pulmones y de esa manera expulsarlo. Hay muchas formas caseras de intentar frenar el hipo. Ahí hay un montón, podemos conocer cosas que yo he escuchado. Es bueno intentar respirar en una bolsa, tomar agua fría, tomar agua como en el vaso invertido, ponerse las rodillas en el pecho, tomar jugo de limón, vinagre, tirarse de la lengua. Hay muchos, cada uno prueba y le funcionará a algunos, otros no. A mí lo que más me funciona es intentar aguantar la respiración lo máximo que pueda. Todos estos remedios caseros, si bien no hay nada que esté como probado científicamente, algunos funcionan. Lo que buscan es generar una fuerte activación a este nervio frénico y al vago, de una manera de resetear el reflejo. Una vez que arranca el reflejo y que está como en ese loop que se vuelve a activar, esto lo que busca es, bueno, un golpe fuerte, resetear la respuesta y de esa manera frenarlo. Sí, así como resetear la computadora. Mientras escuchaba este último tramo, pensaba esa decepción que te viste. Vos estás con hipo, ¿no? Aguantás la respiración, ¿Y si ya se terminó? Se me fue. Claro. Y cuando respiras después vuelve. Vuelve, otra vez.
Es así. Sí. Pero lo bueno del IPO, lo bueno dentro de estos grupos de reflejos que no podemos controlar, lo bueno del IPO es que ahora medianamente sabemos que lo que hay que hacer es resetear, ¿no? Suprimir ese ciclo que ocurre, ese círculo que ocurre cuando los nervios se activan y generan esta respuesta que no podemos controlar. Entonces, una vez que podemos cortarlo, bueno, podemos volver a la vida en sociedad sin saltitos como los del león que vimos recién. No, el león tremendo. Porque también está presente en otros mamíferos. Un buen susto. Exactamente. Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobreciencia. A la vuelta hablamos de los fondos Ida-Holz de la ANI para la investigación científica a largo plazo. El año pasado, aquí en Sobreciencia, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, presentó lo que hasta ese momento era un proyecto que no había visto la luz pública, la capacidad de financiar un importante número de proyectos de investigación científica a largo plazo. Se le dio por nombre los fondos Ida-Holz y acaban hace muy poquitos días de ser adjudicados después de un proceso que, entre una cosa y la otra, llevó prácticamente todo el transcurso de este 2026, pero que ya tiene adjudicatarios, y solo voy a dar un número sobre el cual vamos a volver después. Solo para la investigación, sin contar los fondos para las becas, hablamos de 322 millones de pesos, una cifra que se acerca a los 9 millones de dólares. Un montón. ¿Cómo estás, David González? Bienvenido, hoy como director de ANI. Bienvenido a Sobreciencia. Bueno, como director de ANI y como secretario de Ciencia, contentísimo con el resultado de la evaluación del fondo Ida-Holz. Estamos hablando de 35 proyectos de investigación. Originalmente el número que se había pensado era un poquito más chico, ¿no? Originalmente eran 30. Ahí está. El comité de evaluación, que estaba integrado por 9 investigadores extranjeros de Chile, Brasil, Argentina y México, trabajó duramente, mandó cada proyecto a por lo menos 2 evaluadores externos, a veces 3, todos extranjeros también, y con esa base agrupó los proyectos en 3 grupos: prioridad alta, media y baja. Se presentaron 80 y pico, ¿no? 80 y pico. Se usaron 80 y pico, 79 fueron evaluados, hubo uno que tenía algunos problemas de forma. Y bueno, nos dijo el comité de evaluación, miren, la prioridad 1 son 35. Nosotros sabemos que ustedes tienen dinero para 30, pero si pudieran ser 31, y bueno, el directorio de ANI lo discutió y decidimos que era un buen mensaje decir todos los de la prioridad 1 son financiados. Y así no siempre los fondos de ANI tienen esa posibilidad. Muchas veces quedan una parte importante de los proyectos que calificaron de la mejor manera sin posibilidad de ser financiados. Acá, por suerte, se pudo. Por suerte esta vez se pudo. Sí, estamos acostumbrados a satisfacción de la demanda, digamos, de nosotros, a veces del 15%. Aquí 35 sobre 79 habla de más de un 44% de aprobados. Está bien, o el 100% de los que llegaron a la máxima calificación. Una de las cosas que ustedes destacaron cuando vinieron el año pasado, y quiero recordarla, porque tal vez para los que no estamos en el ambiente científico se nos escapa, y es la importancia de que el proyecto financiado pueda extenderse en el tiempo. Hablamos de 5 años de plazo. ¿Por qué es un diferencial? Bueno, eso, a decir verdad, eso era una demanda de larga data de parte de la comunidad científica, que en Uruguay los proyectos eran a muy corto plazo. Y la verdad es que pasar de los 2 o 3 años, que habitualmente son los proyectos de investigación, a 5, y sumarle a eso recursos humanos financiados para 3 personas, permite abordar problemas de una magnitud que de otra forma no se puede. Porque en 2 años los resultados que se tienen son parciales y bueno, hay que hacer los informes para demostrarlos. 5 años es otra cosa. Yo voy a ir pidiendo que repasemos unas placas con datos porque Dale. me quiero detener, dijimos 35 proyectos y vos hablaste de recursos humanos. Vamos a ver la primera placa que tiene justamente ese despiece. 68 becas de doctorado y 35 postdoctorados, David. Son más de 100 personas.
Exactamente, sí, se podían incluir hasta 2 estudiantes de doctorado en cada proyecto y un becario postdoctoral. Algunos proyectos incluyeron solo 1, por eso no son 70. Está bien. Y este monto total de 322.366.762 pesos no incluye lo que son los montos de las becas, o sea, la erogación Exacto. es mayor todavía. Exactamente. En realidad, la erogación anda cerca de los 13 millones de dólares cuando contamos también los recursos humanos. Es realmente una cosa inédita. Sí, tal cual. Y acá, cuando hablamos de gente, de personas, solamente enumeramos a quienes van a recibir una capacitación extra, pero en general cada grupo de investigación es mucha gente. Es mucha gente ahí. Había grupos de investigación de más de 20 personas involucrados a veces. Creo que entre todos los proyectos presentados participaban cerca de 2.000 personas. Es realmente una movida, es una movida también además que ha servido para llevar ciencia a muchos lugares donde había menos. Se promovió muy fuerte la participación, la inclusión de género, tanto es así que lo podemos ver eso en alguna otra placa. Después lo vamos a ver en otra placa, pero el tema de las áreas de conocimiento, y vemos la segunda placa, si bien uno casi ya lo da por asumido que hay algunos puntos de la investigación que van a ser más visibles que otros, no deja de llamar la atención que prácticamente todas las áreas de conocimiento están abarcadas, incluyendo muchos que tienen que ver con las ciencias humanas, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo las cifras, el que se destaca tiene que ver con las ciencias humanas de la salud y las ciencias biológicas, un fuerte Uruguay. Sí, sin duda. Bueno, varias cosas ahí. Primero es, las ciencias biológicas son las más grandes en Uruguay, creo que son las más grandes en el mundo, y siempre se va a ver así. La salud nos importa mucho a todos y por eso es eso. Pero en este llamado en particular, la ANI dijo, aquí no estamos definiendo áreas prioritarias, aquí no estamos poniendo el foco en ningún aspecto. Queremos ver las mejores ideas de todos los investigadores uruguayos. Lo bueno es que las mejores ideas aparecieron en todos los campos. Podría pasar que no. Podría pasar que no, pero así fueron. Y tenemos proyectos, como tú dijiste, de ciencias humanas, de ciencias sociales, de ciencias agrícolas, tecnológicas, ciencias muy teóricas y fundamentales, ciencias espaciales también. Bien, bien, es cierto, tenemos algo que ver con eso. Vamos a la tercera placa que tiene que ver con otra de las variedades, de las particularidades, y es que yo no recuerdo en otros llamados de ANI ver tantas instituciones diferentes, incluyendo, creo que están todas las universidades de Uruguay, ¿no? O sea, si bien la UDELAR, como vemos ahí en el gráfico, tiene la mayor parte, pero bueno, tenemos Universidad Católica, tenemos UTEC, ¿no? También. UTEC y Universidad de Montevideo. Universidad de Montevideo, ahí está. Y la UDELAR, y además, bueno, el Clemente Estable, el Pasteur, que no entran dentro de ninguna de estas categorías, y otros que tienen que ver con... ¿Qué entrarían otros? Algunos otros institutos de investigación más pequeños. Ajá. Pero quiero decir algo importante. Esa gráfica igual refleja la institución que presentó el proyecto. Pero la mayoría de los proyectos trascienden las instituciones. Y así podemos encontrar que hay proyectos con investigadores de más de una universidad, privadas y públicas. O sea, otra cosa muy interesante. Bien, claro, está bien. Para la formalidad hay una institución que es la que presenta, digamos, la que avala el proyecto. Exacto. Pero entonces, además de lo que vemos ahí, estamos hablando de prácticamente casi todo el universo cubierto. Y territorialmente, David, también hay proyectos que uno dice, bueno, la sede del laboratorio, del lugar de trabajo, está en Montevideo, pero que se distribuyen por todo el territorio también. Absolutamente, sí. Las ciencias agrícolas, algunos me van a matar con esto que voy a decir, muchas veces son biológicas también. Claro, y sí. Entonces, la verdad que dentro de esos proyectos que vemos de ciencias biológicas y agrícolas, que tienen mucha fuerza, instituciones en Montevideo, pero han hecho un esfuerzo para llevar el trabajo afuera de Montevideo y hacer participar a investigadores de toda la República. Antes de ver la última placa que tiene que ver con el tema de género y los proyectos liderados por mujeres, a ver, ¿de alguna manera se lleva el conocimiento extramuros? ¿Salimos de los muros de Montevideo a partir de estas iniciativas? ¿Cómo lo ves vos que hace tantos años que estás en esto? Sí, bueno, podemos decir que estamos picando el muro. Ahí está. Todavía no lo rompimos.
Ahí está. Vemos la última placa que tiene que ver con... esto era un requisito, ¿no? Se ponderaba la participación equitativa. ¿Cómo lo manejaron en las bases y cómo apareció esto en los resultados mientras vemos la última placa? Perfecto. Mirá, lo manejamos con sutileza, podríamos decir. Ajá. Los proyectos Ida-Holz debían tener 2 responsables científicos y se valoraba la interdisciplina, se valoraba la equidad. Eso llevó a que muchos investigadores e investigadoras hicieran joint venture, claro, y presentaran proyectos en conjunto. Bien, 3/4 partes de los proyectos tienen mujeres en roles de liderazgo. Exacto. Como yo te decía, todos tienen por lo menos 2 responsables y a menudo encontramos una responsable y un responsable. Yo recuerdo cuando ustedes hicieron la presentación, uno de los cuestionamientos tenía que ver con que, ya que se exigía un grado elevado de representación dentro del Sistema Nacional de Investigadores, y en esos grados altos es donde se ve más fuerte la disparidad de género, se interpretó que eso podía ser una barrera. Y tal vez termine siendo al revés, una palanca. Sin duda que Uruguay tiene todavía ese problema. Tenemos, cuando analizamos los niveles de nuestros investigadores, vemos que las investigadoras están menos representadas en los niveles más altos. Pero bueno, a través de este camino pudimos mejorar mucho la participación de mujeres en los proyectos, como líderes. Por supuesto que, más allá de la composición del grupo de trabajo. A lo largo de los años muchas veces hablamos contigo, David, de lo que se llama la fuga de cerebros y cómo cada vez se nos iban cerebros con mayor inversión en capacitación y en desarrollo. ¿Esto es una ficha en el sentido opuesto? ¿Retener talento y de alguna manera captar talento de fuera de fronteras? Bueno, sin duda esos 35 contratos postdoctorales son una apuesta a tratar de retener talento. Uno de los problemas que tenemos en Uruguay es que formamos a los jóvenes, los formamos como doctores, los transformamos en investigadores consolidados y luego se los damos gratis a otro país, al mundo. Justamente la trayectoria de un postdoctorado suele ser la excusa o la razón por la que muchos de ellos dejan el país para encontrar la continuidad. Poder tenerla acá es un montón. Es un montón. Un montonazo. Sí, está bueno. ¿Cómo articula? Mirá, acá te llevo de la ANI a la CENSI o te paro a mitad de camino, porque ¿cómo articulan estos proyectos con la valorización del conocimiento con el sector productivo? Bueno, muy buena pregunta. Además de las instituciones académicas, en muchos de los proyectos habían empresas involucradas, empresas que de alguna manera apuestan a la investigación a mediano plazo para crear productos nuevos y eventualmente innovaciones, ¿no? No había un requisito de hacerlo. Como te decía más temprano, hay proyectos de ciencia muy fundamental, pero todo estaba contemplado y era una de las fortalezas que un proyecto podía mostrar. La gente, todos, nos quedamos con la idea de que el empresario uruguayo no tiene la costumbre de aventurarse en este tipo de campos, sin embargo, acá la muestra está en que va creciendo la cultura también de investigar y de innovar. Mirá, va creciendo. Y hay un dato muy interesante. La ANI tiene un programa que se llama de apoyo al patentamiento, para ayudar a aquellos investigadores o empresarios que tienen una idea innovadora y quieren patentarla. Durante muchos años ese programa no podía ejecutar todos los fondos porque no habían suficientes solicitudes. Hoy en día el programa queda corto y por mucho. Hemos tenido que reforzarlo varias veces. O sea que, mirá, lo tenía anotado, incluso esto genera crecimiento de la inversión privada en investigación. Otro de los puntos débiles históricos de Uruguay. Yo creo que en un país como el Uruguay hay que estar demostrando siempre, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos intentando es demostrar que se puede hacer ciencia de impacto. Y en la medida que eso ocurra y que nuestros empresarios vean que esta apuesta da resultado, se van a ir sumando más. Para que la gente sepa cómo funciona esto, cuando alguien es adjudicatario de un proyecto de ANI, a lo largo del desarrollo tiene que ir presentando informes de avance. En un proyecto de 5 años, ¿cómo es la ejecución típica de un proyecto de esto? Digamos, ¿qué se le pide después de tal lapso, después de tanto tiempo? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Los proyectos de ANI
son asignados a las instituciones, y las instituciones tienen formas de ir adjudicando el dinero y regulando las compras y todo lo que se hace, y se presentan, sí, informes anuales sobre los gastos y sobre los avances científicos realizados. Cada año tienen que rendir cuentas, digámoslo así. Te voy a ser súper sincero, no me acuerdo si en este lo hicimos anual o bianual, claro, pero la rendición de cuentas no es solamente al final, sino que es a lo largo del proyecto. Claro, pero al final tenés que presentar no solo una rendición de cuentas, sino resultados. Por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Y no presentar esos informes en plazo es una mancha muy grande en la carrera de una investigadora o de un investigador. Yo recuerdo claramente, David, que cuando hablamos de esto, cuando ustedes hicieron la presentación aquí en estudio, tú junto a Álvaro Brunini, presidente de ANI, aclararon muy enfáticamente, bueno, que esto no era un fondo anual como son los Clemente Estable, los María Viñas, sino que era un fondo por única vez. Sin embargo, me quedo con la idea de que ya están viendo dónde rascar la lata, ¿no? Para más adelante. Recuerdo la primera reunión cuando recibimos a los evaluadores extranjeros y yo les dije, esto para Uruguay es una apuesta muy grande y tiene que salir bien. Y nos resulta muy, muy grato que la evaluación salió tan bien, fue tan transparente, y ahora queremos que la ejecución de los proyectos también sea muy buena, de tal manera que dentro de un par de años podamos presentarle al Estado y decirle, vale la pena hacer otro llamado Ida Holtz. Ida 2. Ida 2. David González, como todos los que nos visiten en Sobre Ciencia, un presente de Estica Objetos, que creo que ya tenés alguno de antes, pero este Muchas año gracias. Nunca vas a tener repetidos, ¿no? No. Porque en este caso son los de la 6ª temporada, que son especiales, exclusivos, así que nada, siempre el agradecimiento a Ística. Y buenísimo, nada. Minimalista, me encanta. Exactamente, no, aparte el lado A, lado B, ¿no? como corresponde. David, gracias por venir una vez más a Sobre Ciencia y nada, nos seguimos viendo. Gracias a ustedes por el interés y el apoyo invalorable que hacen al crecimiento de los científicas y los científicos uruguayos. Me olvidé de preguntarte, esto va a tener una presentación formal en estos días, ¿no? Va a tener una presentación formal que va a ser el 31 de agosto en Presidencia. Excelente, gracias David, nos vemos. Hasta luego. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad, por supuesto, la semana que viene. Muchas gracias.